Bien, bienvenidos una vez más. Hoy estaremos compartiendo un tema sumamente importante. Hemos venido abordando los temas sobre la familia y hoy tengo el gusto de platicar con mi yerno, que es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, casado con mi hija mayor. Michael, bienvenido. Hemos disfrutado los otros programas y hemos aprendido mucho porque todos aprendemos de todo, principalmente porque tenemos la palabra del Señor. Tuve la oportunidad para mí fue un privilegio en este tiempo de pandemia, que por diferentes circunstancias ustedes vinieron a estar con nosotros 1 año, 3 meses a nuestra casa. Mis otros 2 hijos, Diego y Ana Valesca, habían ido a estudiar fuera de la ciudad, y entonces la casa estaba vacía. Y para ser honestos, aprecio a mi hija, te aprecio a vos, pero mi nietecita Samar, yo estaba realizado con mi nietecita. Y hace pocos días, pues ya era tiempo, cumpliendo la palabra del Señor, que dice la palabra del Señor, quien se casa debe dejar a padre y a madre, y eso tiene sabiduría. Bienvenido, Michael, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sentís? Gracias a Pastor Mundo por el privilegio de bendición de estar en este podcast. Para mí es un gran honor estar aquí y a platicar, a hablar de estos temas de padres. Ya tengo mi hija, va a cumplir 4 en este 23 de octubre, entonces sí, ya se está yendo el tiempo. Estamos en esta etapa de aprender. Y ahorita en estos días ya Samar ya está en ese proceso de salir de pañales, entonces estamos en eso, muy agradecidos, muy feliz y con el Señor, con esta etapa, en esta transición de nuestras vidas. Entonces, pero gracias, estamos muy emocionados de todos estos principios y fundamentos que vamos a hablar hoy en este podcast. Sí, y algo que para mí también es inspirador, porque la idea de este programa, hablando con los amigos de mundo, porque queremos hablar del mundo, no estamos en Marte, no estamos en Júpiter, son cosas que nos pasan en la sociedad todos los días. Y pues mundo, porque mi nombre es Edmundo y mis amigos, porque aunque sos mi yerno, yo te considero un amigo. Pero no solo queremos traer amigos míos para platicar, sino amigos que puedan sumar a todos los que gentilmente nos prestan atención, siguen nuestros programas de una o de otra manera. Y yo he aprendido a respetarte, no solo porque sos mi yerno, sino a respetarte como un hombre de Dios. Tu vida de oración, tu lectura, siempre andas con un libro leyendo, un libro digital, por eso el teléfono. A veces vamos en el auto, hacemos un viaje y vos vas leyendo allí y buscas cualquier oportunidad para leer. Entonces Dios te ha permitido llenarte la cabeza de mucha información. Y no sé si te atreves y sabes el cálculo de cuántos libros has leído en tu vida. No sé exactamente el número. Son varios cienes que he leído. Pero le doy gracias al Señor. Es mi hobby. Yo creo que cada uno... hobby intelectual. Usted le gusta el Barcelona y le gusta ver su fútbol y todo, y pues sí, mi hobby es levantar pesas y todo eso y ir al gimnasio. Yo creo que para mí mi hobby también es leer. Le doy gracias a Dios por esa, yo creo, lo considero como una gracia. Veo que no todos tienen esa gracia, entonces yo realmente le doy honra y gloria al Señor por esa gracia. Qué bueno que reconoces al Señor, pero como dijo Allen, qué lindo los jardines que Dios ha hecho, sí, pero ahí hay un jardinero de sol a sol, y entonces reconoces que ha sido la gracia de Dios. Dios produce el querer como el hacer, pero vos has tenido que ser muy diligente para leer esto, y cuando me dices que has leído varios cientos de libros, serán 200 libros, 300 libros, 400 libros, 500 libros, 900 libros. No sé exactamente, pero sí me gusta leer, me encanta leer. Yo puedo pasar todo el día leyendo, sí puedo, pero yo sé que tengo una esposa, una hija, ministerio y todo eso, pero me encanta, disfruto de leer. Es un hobby y le doy gracias al Señor, entonces, pero aprendes muchísimo, ¿no? Fundamento de experiencias. Hay un dicho de la vida, que es mejor aprender la vida que alguien y que
vivió la vida. Entonces es aprender de otros que ya han pasado por la vida. Y uno debe aprender de ellos. Buenísimo. Bueno, entonces queremos meternos de fondo, pero esto era muy importante para mí porque yo quiero sacar al máximo, exprimir a los amigos de Mundo, quiero exprimirlos y sé que hay asuntos que nos inspiran, me inspiran. Debo reconocer que te llevo unos buenos cuantos años, casi 20 años de edad, y vos has leído tal vez 4 o 5 veces más libros que yo. Yo creo que yo he leído en mi vida 150 libros, más o menos, pero esa es la cantidad que calculo. Y estoy seguro que tal vez vos ya estás rayando sobre los 500 libros. Y no sé si porque no llevas la cuenta o por humildad no nos querés decir cuántos. Y eso me hace respetarte mucho. Que es tu hobby, que podrías pasar todo el día leyendo libros. Yo podría pasar todo el día viéndome 3 partidos de fútbol o 3 partidos de básquetbol. En la pandemia, cuando fue la NBA, que en 2-3 meses hicieron muchos partidos, con mi hijo Diego mirábamos hasta 3 partidos diarios, no teníamos mucho que hacer, aunque reconozco que me gusta leer. Bueno, entre tantos libros que vos y yo hemos leído, más vos que yo, hemos leído la Biblia. Y la Biblia se ha hecho para el cristiano el libro sobre todos los libros. Es el libro más perseguido en toda la historia, es el libro más leído en toda la historia, es el libro más vendido en toda la historia. Así es. Y yo fui inspirado por mi padre. Mi padre tenía muchas Biblias en la biblioteca, de varias versiones. Y cuando Dios me tomó y me llamó al ministerio a los 18, 19 años, recuerdo que en mi luna de miel yo llevaba una maleta solo de libros, pero habían 10 Biblias. La Biblia Dios habla hoy, la NBI, la Reina Valera, la Biblia Jerusalén, que es una Biblia católica, y unos cuantos comentarios. Según yo, en mi luna de miel iba a poder leer y estudiar, y leí un poco y quería yo... En la luna de miel te llevaste tus libros. Llevaba mi maleta de ropa. Puro Pablo. No, pero yo me quedo trae corto. Las escrituras. Pero la Biblia se ha hecho el libro que todo cristiano hemos leído. Y mi suegro, el año antes de irse con el Señor, hermano Mundo Madrid, ese año, o sea, un año antes, él se fue en enero del 2014. En el año 2013, hermano Mundo Madrid leyó 5 veces la Biblia. Entonces, aunque esta es una plática, no podemos divorciarnos del libro que más nos ha influenciado. A mí el libro que más me ha influenciado es la Biblia. Y precisamente has compartido un mensaje, compartiste en nuestro púlpito un mensaje en el tema de la familia feliz, ser guiados por la palabra de Dios. Y encontramos en los escritos de Pablo principalmente cómo nos educa, cómo nos enseña, cómo nos instruye, cómo nos da consejos para que nos vaya bien en la familia. Y en Efesios 5 se nos habla de los roles del esposo, de la esposa. En Efesios 6 también se nos habla cómo como padres debemos tratar a los hijos. Y revisé tus notas y me di cuenta que abordas Efesios 6. Cuán importante es la Biblia, cuán importante es Efesios 6 para guiar a nuestros hijos. ¿Cómo lo miras desde esa perspectiva? Pues hablando primeramente, como usted dijo, hablamos de libros. Usted estaba contando de libros y la Biblia realmente es el más grande, más importante libro. Le cuento que hizo un reto, no un reto, pero algo inspirado por Dios, una meta. Dije, yo no voy a leer no voy a iniciar 2022, no voy a leer otro libro, sino, y me gusta leer de diferentes temas. Dije, no voy a leer un libro hasta que yo leo la Biblia. Entonces hice yo inspirado por Dios, dije, no voy a leer ningún libro, no voy a tocar ningún libro hasta que leo la Biblia. Entonces tengo una referencia cuando o sea, me convertí. Quiero entender eso. Tenías que leer toda la Biblia. Toda la Biblia, no solo en este año 2022. Este año 2022. Y hasta que terminaras de leer la Biblia, ibas a tomar otro libro. Voy a tomar otro libro. ¿Y cómo vas con ese tu reto? Entonces, porque tengo la referencia cuando yo me convertí en Odessa, pero nos movimos para Midland, Texas, y ahí el pastor hizo leímos la Biblia en 40 días, pero no era 40 días solo porque estamos hablando padres guiados por la palabra, la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. Como papá,
creemos que es muy importante la Biblia. Entonces, tengo esa referencia que leímos la Biblia en 40 días, pero no era como casualmente, lo leímos a las 5 de la mañana en la iglesia. Entonces, por 40 días leíamos la Biblia. Leyeron completamente. Por medio, tenía un audio, pero la estamos leyendo juntamente con el audio. 66 libros. Ajá. 66 libros en 40 días. Entonces, teniendo esa referencia, dije, ok, voy a leer la Biblia este año, a ver cuánto me va a tomar. Dije 66 libros, perdón, porque la Biblia tiene 66 libros, 39 el Antiguo y 27 el Nuevo Testamento. ¿Y cómo podemos usar este cúmulo de revelación de información para guiar, educar a nuestros hijos? Y entonces te interrumpí, pero es muy interesante. Bueno, debo contarle a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, nos oyen, nos ven, que naciste en Estados Unidos, que tus padres son mexicanos, que naciste en Texas y por eso estás haciendo referencia de esta iglesia donde ibas, que el pastor, mis respetos, hizo leer a la gente en 40 días toda la Biblia a las 5 de la mañana. ¿Cuántos retos? Primero llegar a las 5 de la mañana y después leer toda la Biblia. Entonces, pues le cuento que no lo termine en 10 días, 20 días, 30 días, no 40 días. Pero en 43 días terminé los 66 libros. Entonces, hablando de la importancia de para un papá o mamá de realmente ser la Biblia el centro del hogar, como líderes espirituales. ¿Cuántos años tenías? Perdón, esto está muy interesantísimo para mí. ¿Cuántos años tenías cuando en 43 días leíste la Biblia? No, este año. ¿Este año? Este año ya lo leí. En 43 días. Y eso fue... No eran las 5 de la mañana, pero fue... Ya. Entonces yo me quedé con las dos cosas. Qué interesantísimo. Mira, te voy a hacer estas dos preguntas. Okay. Una, ya entendí. Este año, en 43 días, leíste la Biblia. Comenzaste el 1 de enero. Sí, yo... Tú tuviste que terminar como el 13, 14 de febrero. Sí. Wow, ya este año leíste la Biblia. Pero cuando este pastor les dijo que leyeran en 40 días la Biblia, lo leíste en 40 días. Lo leímos en 40 días. ¿Cuántos años tenías? Me convertí, estamos hablando de unos 20, 21 años, yo creo. Tenías 21 años. ¿Y cuánto tiempo de ser cristiano tenías? Yo digo unos 2 años, yo creo. Tenías 2 años de ser cristiano, leíste toda la Biblia en 40 días. Sí. Un aplauso para ese pastor inspirador. Sí. Yo lo que quiero es que la gente lea 2 capítulos cada día y no sé cómo va y quisiera tener una congregación de puros Michaels para que en un año, nuestra meta este año es leer el Antiguo Testamento con la congregación, leyendo 2 capítulos diarios o a 43 días leíste la Biblia y hasta entonces tenías que comenzar a leer otro libro. Estamos hablando de cuán importante para nosotros los padres, no solo para nosotros los pastores, porque aquí no estamos hablando de pastor a pastor, que somos pastores. Vos sos el pastor juvenil y yo soy el pastor de lluvias. Pero esto no trata de pastores. Esto trata de padres. Vos sos un papá con una hija, yo soy un papá con 3 hijos y estamos diciendo que la mejor manera para guiar a nuestros hijos es a través de la palabra de Dios. Así es. Y entonces por eso hacemos este libro, el libro de libros, el libro tan importante para leerlo. ¡Wow! Muy bien. Ya entendiendo esto, ya está esto bien establecido. Efesios capítulo 5, capítulo 6 nos da pautas para cómo educar a nuestros hijos. ¿Por qué es importante Efesios 6? Pues Efesios 6 habla de los padres no hagan enojar. Un frase ahí, no hagan enojar a sus hijos. Entonces, enojar es una palabra de emoción, de enojar. Pero yo creo que Pablo, si podemos ver, como estabas hablando también de libros que se enfocan a la familia, yo creo que es muy importante tener inteligencia emocional de cómo hablar, cómo tratar, cómo guiar, inteligencia emocional basada en la Biblia, ¿no? Del fundamento de la Biblia. Entonces yo creo que es muy importante la inteligencia emocional. Número 2, habla de instruirlos con disciplinas y muchas cosas, pero esos ingredientes, de ahí podemos esos fundamentos, principios, ingredientes que tiene Efesios 6, vamos a tener 3 cosas. De cómo cultivar el carácter de Cristo como papá, como estamos hablando de papá y mamá. Y también, pues, yo creo que eso es muy importante porque
para ser el líder espiritual de nuestros hijos, ellos necesitan ver que nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Carácter de Cristo. Wow. Efesios 6, quiero contarte que Efesios 6, 1, 2 y 3, yo procuré enseñarle a mis hijos de memoria los primeros versículos. El 3 no se los mencionaba mucho porque trataba de mí. Entonces, aprendan conmigo, le decía a mis 3 hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hasta ahí la lectura, hasta el 2. Ya no les contaba el 3, porque el 3 dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Eran muy pequeñitos y se iba a ser muy larga la memorización. Pero a mí me interesaba que mis hijos me honraran y me obedecieran, no por un orgullo propio o por hambre de poder, sino porque yo también fui hijo y entendí el valor de la honra y la obediencia, porque es el primer mandamiento con promesas. Y naturalmente los papás queremos que nos obedezcan, los papás somos sensatos, y cuando damos códigos, mandamientos, ordenanzas a nuestros hijos, es por el bien de ellos. Sí. Hijo, no meta el tenedor en la tomacorrientes, porque sabemos que se va a electrizar. Sí. Entonces le decimos, obedézcame. ¿Y qué padre no le ha hecho a sus hijos? A las 3 nos tiene que hacer caso. 1, 2, y a las 2 hacen caso porque saben que entonces los vamos a corregir. Entonces este punto que estamos hablando es cómo podemos guiar con la palabra a nuestros hijos, porque creemos que es la herramienta más poderosa para que nuestros hijos nunca se aparten del Señor y les vaya bien en la vida. Y en ese versículo 3, entonces Pablo nos invita, y fíjate algo curioso, Pablo no se casó, no tuvo hijos, pero tuvo la revelación del Espíritu Santo, que la vida fue por revelación del Espíritu Santo, y enseña a los padres, porque cualquier otro dice, ¿usted qué tiene que enseñarme a mí si usted no es papá? Claro, pero Pablo era un iluminado, Pablo era un inspirado, Pablo tenía revelación, pero Dios sí es padre. Entonces no fue Pablo quien escribió, fue Dios quien escribió a través de la mano de... Es como un profeta, quien está hablando es Dios y la bocina es Pablo, o el profeta Isaías, Jeremías, que Pablo no era un profeta, pero hablando de profetas, el profeta Isaías, Jeremías, Daniel, entendemos los cristianos que es la revelación del Espíritu Santo, pero que no es Pablo exacta, o que no es Jeremías exactamente el que habló. Lo mismo en la revelación del Nuevo Testamento. Era Pablo, casi como que Dios le estuviera dictando al oído y él escribiendo. Entonces debemos entender que el Padre de padres, Padre Dios, escribió Efesios 6, versículo 3, para nosotros, que nos dice, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Para no provocarlos a ira, entonces, hay ciertos fundamentos o ciertos consejos, y uno de los que trataste fue el carácter. ¿Cómo nosotros debemos modelar el carácter de Cristo a nuestros hijos? Y pensando en ese carácter, tenemos que tener el carácter de Cristo, porque eso es lo importante. ¿Qué podemos hacer nosotros para reflejar ese carácter de Cristo? Pues yo creo que una referencia que podemos usar es Abraham. Abraham, ningún papá es perfecto, ni mamá y papá perfecto, pero Abraham para mí es un modelo, es un ejemplo, una referencia, porque como no era perfecto, pero sí, yo creo que sí reflejaba el carácter de Cristo, porque sí inspiró a su hijo Isaac y sus hijos a amar a Dios. Unos amar a Dios, tener comunión con Dios y adorar a Dios. Entonces pues tenemos esa referencia de cuando fuimos a Mount Moriah, el monte de Moriah, que pues vamos a ir a adorar a Dios, pero yo creo que él reflejaba el carácter de Cristo. Otro ejemplo es la bisabuela de David, que es Ruth y Noemí. Y Noemí tuvo su esposo, 2 hijos, se fueron de Israel, de Judá, se fueron a otro, como misioneros, si podemos decir, a otro país, Moab, y se murió. Pues los dos hijos se casaron con 2 gentiles, ¿cierto? ¿no? Ruth y otra palabra Orfa en español. Tenía sus 2 nueras. Entonces lo que pasó, dice la historia, que se murieron los 2 hijos, se murió el papá. Pues ya después de eso, Noemí le dijo a los 2 nueras, decir, ya mira, ya se murieron mis hijos, y al final Orfa, se fue.
dijo, ok, está bien, pues se murió su hijo, su esposo. Quiero hacer aquí una intervención. Ajá. Una pausa porque esta historia es interesantísima. Primero, porque los 3 hombres mueren y quedan las 3 mujeres. Uh-huh. Como estamos hablando, como padres podemos guiar con la palabra a nuestros hijos. Vos sos hombre, sos un padre, yo también soy hombre, soy otro padre. Pero sé que hay buenas amigas que nos están escuchando y que ellas son madres, pero no tienen esposo. Y podría parecer que estos solo son principios para que nosotros los hombres lo diéramos. Pero en esta historia, es la pausa que quise hacer para decirte, wow, aquí ya no había esposo en Noemí. Ella como le tuvo que ser de mamá y papá, y las otras eran sus nueras, no eran sus puras hijas. Entonces, es que esto es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Hay tantas variantes. El diseño perfecto es que haya un papá, hombre, una mamá, mujer, y que tengan sus hijos. Y ese es el diseño original. Pero por enfermedad, por muerte, por otras circunstancias, nos encontramos que este caso es bien circunstancial. Mueren los hombres, no habían nietos, los hijos de Noemí, aunque estaban casados, no tenían hijos. Entonces yo quería que la mujer también se sintiera parte de esta historia. Y para mí es la bisabuela. Ruth es la bisabuela del rey David. Entonces es muy importante de tomar esta historia, y hay muchos principios y fundamentos en esta historia, porque aquí dice Noemí, su suegra, dice, mira, ya pues se fue con el Señor, mi hijo, pero Ruth dijo, no, yo me quiero quedar contigo, yo quiero seguir, yo quiero que tú, Dios, porque ella es gentil, ella es de Moab. Entonces, o sea, adoraba a otros dioses. Ajá, claro. Entonces yo quiero, vio al carácter de Cristo en su suegra, tan real, tan reflejada, tan bien. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Dices, wow. Entonces yo quiero seguirte. Quiere dejar su cultura, su nación, todo su contexto para ir a ir con su suegra. Entonces dices, wow, cómo ella debía reflejar el carácter de Cristo, de los judíos, el Dios de los judíos, de Israel, porque estaba dispuesto a dejar todo e ir con su suegra. Entonces sabemos que también Ruth dijo que hasta muy, muy profundo, le dijo a su suegra, imagínate eso, se te puedes imaginar, que mira, hasta donde te mueras, donde te van a enterrar, yo quiero que me entierren a la par. Entonces, sí. Esa es cosa seria ahí, de suegra, de su nuera. Entonces, yo creo por la importancia, como usted dijo, de las muchas mujeres que son madres solteras, que ellos, hay valor que realmente que como ellos pueden reflejar el carácter de Cristo, cómo Dios los puede usar para impactar no solamente sus hijos, sus nueras, sus yernos, su descendencia. Herencia es lo que tú dejas físicamente a alguien. Legado es lo que tú dejas adentro de alguien. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, herencia es los quetzalitos, mira, aquí está este terrenito, aquí está, no sé, físicamente, objetos que tú dejas a alguien. Pero legado es que dejas adentro de alguien. Entonces, ella dejó un legado y reflejó el carácter de Cristo y siguió. Es muy importante, pues, no me quiero meter mucho profundamente en esta historia, pero siendo la bisabuela de David, pues imagínate el legado, ¿no? El legado que deja. Bueno, como estamos hablando de cómo podemos guiar con la palabra a nuestros hijos, y el primer fundamento que capto que estás compartiendo es el carácter, formar el carácter de Cristo. Y para formar el carácter de Cristo en nuestros hijos, para que les vaya bien y los padres durmamos tranquilos, sabiendo que no andan haciendo barrabasadas en la calle, que no se andan metiendo en problemas, dañando a otras personas, en fin, es que nuestros hijos también tengan ese carácter. Pero para que nuestros hijos tengan el carácter, nosotros como papá, o en el caso de Noemí, como madre o como suegra, lo reflejó también que la otra persona, en este caso su nuera Ruth, decidió, no solo renunció a su tierra, renunció a su familia, pero desde el punto espiritual renunció a su Dios. Tu Dios será mi Dios. Entonces ella vio a un Dios en ella. Ella tenía el carácter del Dios de Israel, y este carácter creo que se sintetiza, se resume en una escala de valores.
En el Antiguo Testamento nosotros vemos valores, los 10 mandamientos son valores, pero en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos valores. El amor, porque el amor como se manejaba en el Antiguo Testamento es ojo por ojo y diente por diente, era bastante condicional, pero no matarás, no hurtarás, en fin. Pero en el Nuevo Testamento la barra fue muy grande y la ley y los profetas dijo que Jesús se resume en amor, amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hablamos de carácter, lo que estamos pensando es que nuestros hijos tengan los valores judeocristianos. Eso quiere decir los valores judeos, los del Antiguo Testamento, y cristianos, lo que está plasmado en el Nuevo Testamento. Vemos, para serte sincero, nunca, desde esa perspectiva, nunca había visto yo a Noemí, que ella fue la embajadora de esos valores, porque le dijo, tu Dios, le dijo la nuera a su suegra, y lo que nos impresiona es porque es difícil reflejar, esto me recuerda a la historia de Gandhi, el famoso personaje en la historia. Él vivió en Estados Unidos, fue a estudiar a Estados Unidos y un tiempo vivió con una familia cristiana. Y entonces a él le atraía lo que pasaba con los cristianos, pero al final dijo, me gusta todo lo que hablan ellos, pero no me gusta cómo viven ellos. El testimonio de esta familia cristiana que hospedó a Gandhi lo decepcionó tanto. Le gustaba la Biblia, le gustaba lo que escuchaba en los púlpitos, pero no le gustaba lo que miraba debajo de los púlpitos. Si nosotros como padres queremos que nuestros hijos abracen la fe cristiana, tengan los valores, tengan el carácter de Jesucristo, nosotros lo tenemos que modelar. Pero este sería un fundamento, pero hay otros fundamentos, me parece a mí, desde la Escritura, que la Escritura nos manda. Cuando uno lee, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, Dios deja establecido que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que darles clases, y de repente clases no como siéntense, saquen la hoja, saquen el papel, como que si fuera una clase de escuela. Una conversación como estas. A mí me ha llamado muchísimo la atención cómo mirás, cómo comprendes que los padres podemos enseñarles a nuestros hijos los valores judeocristianos. Hacemos una pausa. Mis amigos, quise hacer una pausa porque ya entiendo que este programa o este podcast va a tener 2 momentos. Lo vamos a hacer en 2 partes. Esta es la primera parte. Hemos estado hablando de cómo guiar con la palabra a nuestros hijos. Estamos hablando de ciertos fundamentos, pero no se lo pierdan. Esta charla está buenísima con los amigos de Mundo. Ustedes también son nuestros amigos. No se pierdan la segunda parte. Michael, la segunda parte va a estar buenísima. Las madres amamos a los niños, a los hijos con las entrañas. Y yo pienso que la razón de que los amamos con las entrañas es porque literalmente los tenemos en las entrañas. Eso hace un vínculo del hijo con la madre, es un vínculo fuera de serie. Es un vínculo que Dios lo hizo para la perpetuación de la raza humana. Si no existiera ese vínculo tan fuerte, después del alumbramiento para la madre viene otro proceso doloroso igualmente. Pero todo eso se acaba cuando uno mira la sonrisa de ese niño.